Durante casi 3 décadas, una idea ha persistido en el fandom de Dragon Ball. Una frase que se repite en foros, videos y debates. Vegito fue creado como respuesta a Gogeta. Suena lógico, suena convincente, incluso parece encajar en la línea temporal superficial. Pero cuando analizamos los hechos con precisión histórica, la realidad es mucho más compleja y más interesante. Esta no es solo una historia sobre dos fusiones, es una historia sobre presión creativa, sobre producción paralela, sobre decisiones tomadas al límite y sobre cómo funciona realmente la industria del manga y anime en los años 90. Hoy vamos a reconstruir la idea temporal exacta y al final entenderemos algo clave. No fue una competencia, fue una supervivencia creativa. Para entender a Vegito y a Gogeta y... Espera, que ya te estoy viendo y ya estoy viendo que estás bajando los comentarios y diciéndome, no se dice Vegito, se dice Vegeto. Ya lo sé, pero en el latino así le pusieron Vegito. Y yo sé que se dice Vegeto en el original, pero las dos formas son correctas, ¿ok? Tú llámalo como quieras, Vegito, Vegeto, tú como quieras llamarlo. Bueno, repitiendo, para entender a Vegito y a Gogeta, tenemos que retroceder incluso antes de que existieran. La saga de Majin Buu estaba en pleno desarrollo, y Toriyama enfrentaba un problema narrativo concreto. El Super Saiyajin ya había sido explotado al máximo, con el Super Saiyajin evidentemente, con el Super Saiyajin fase 2 y con el Super Saiyajin fase 3. El concepto de transformación estaba llegando a su límite. En una entrevista incluida en la Tenshinshuu 6, Toriyama explica que estaba conversando con su amigo y colega mangaka Masakazu Katsura. Entre bromas, Katsura sugirió algo simple, entonces que se fusionen. Toriyama se rió, incluso lo molestó diciendo que era la primera vez que decía algo útil, pero esa broma resolvió un problema real. La fusión no nació como espectáculo, nació como una solución. Eso cambia completamente el enfoque. La idea no vino de una película, no vino del marketing, vino de un bloqueo creativo. Entonces hay que transportarnos a mayo de 1994, capítulo 469 del manga. Es la primera vez que se menciona el concepto de la fusión, y en julio de 1994, capítulo 480, debuta Gotenks. Esto es fundamental, porque significa que la fusión como concepto ya estaba establecida en el manga antes de que Gogeta existiera públicamente. La base ya estaba construida, la danza Metamoru ya era parte del canon, y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Dragon Ball Z producía 2 películas por año. Takao Koyama, guionista de las películas, explicó en 2006 que escribir y el guión de una película tomaba aproximadamente 3 meses desde la planificación inicial hasta el escenario final. Eso significó que la producción de la película número 12, donde aparece Gogeta, comenzó mucho antes de su estreno en marzo de 1995, probablemente a mediados o incluso a principios de 1994. Es decir, mientras Toriyama estaba desarrollando la saga de Buu, Toei ya estaba trabajando en una película que incluía una fusión entre Goku y Vegeta. 2 procesos paralelos, 2 equipos diferentes, una misma franquicia. Ahora pasemos en la posición de Toriyama. Él era el autor original y era consultado regularmente sobre los diseños y decisiones importantes de las películas. Sabía lo que estaba en producción, y aquí surge el verdadero conflicto creativo. La película iba a presentar a Goku y a Vegeta fusionados mediante la danza. Entonces, ¿qué hacía en el manga? ¿Repetir exactamente lo mismo? Toriyama confesó que se encontraba constantemente cruzando puentes peligrosos. Escribía en un capítulo que algo increíble iba a ocurrir, y luego tenía que inventar que era ese algo increíble, y en ese momento necesitaba algo diferente. Así que vio a los Kaioshins. Ya tenían pendientes dibujados desde su introducción. Eran decorativos nada más. Toriyama admitió que nunca los diseñó pensando en usarlos como herramienta narrativa, pero cuando necesitó una herramienta a la danza Metamora, miró esos pendientes y pensó, quizás puedo usar estos. Así nació la fusión Potara, no como copia, no como una reacción impulsiva, sino como una solución para diferenciar el manga de la película. Fue una improvisación estratégica, y es importante para entender algo. Vegito no nace para competir con Gogeta, nace para no repetirlo. Y con el pasar del tiempo, llegó el momento. Y también es uno de los detalles más interesantes. En el capítulo 503 del manga, en enero de 1995, aparece la fusión Potara de Goku y Vegeta. Pero en el texto promocional al final del capítulo anunciaba que el siguiente capítulo presentaría a Gogeta. Sin embargo, cuando el personaje se presenta oficialmente, dice llamarse Vegeto o Vegito, como sea. No existe confirmación si fue un error de impresión o un cambio de nombre de último minuto.
pero este detalle alimentó el mito durante décadas, porque demuestra que incluso el nombre estaba en debate, y eso sugiere algo importante: nada estaba completamente cerrado hasta el último momento. Así que, sí, si vemos los hechos y las fechas, esta sería: Bellito debutó en enero de 1995 y Gogeta debutó en marzo de 1995. En términos de publicación, Bellito apareció primero. En términos de producción, Gogeta estaba en desarrollo antes. Entonces, ¿quién fue primero? Y pues la respuesta real es que ambos coexistieron en desarrollo simultáneo. No hubo reacción directa posterior, hubo conocimiento previo y adaptación creativa. Años después, en Dragon Ball Super, décadas después, el debate volvió. El arco de Black Goku, Bellito reaparece, pero según Toyotaro, esa fusión no estaba en el borrador original de Toriyama. Inicialmente, Goku y Vegeta iban a pelear por turnos contra Zamasu Fusión. Toyotaro decidió introducir la fusión para cumplir expectativas del público. Toriyama aprobó la decisión. Esto demuestra que incluso en la era moderna la fusión sigue siendo una herramienta narrativa flexible, no un concepto rígido planificado desde el inicio. Y después, en el año 2018, Dragon Ball Super Broly incorpora oficialmente a Gogeta al canon principal. Con esto, la supuesta rivalidad conceptual se diluye por completo. Ambos existen, ambos son oficiales y ambos nacieron en contextos diferentes. Ambos reflejan algo esencial del proceso creativo de Dragon Ball: improvisación bajo presión. Entonces, para llegar a una conclusión y responder la pregunta, ¿fue Bellito creado como respuesta a Gogeta? No en el sentido competitivo que el fandom suele imaginar. La fusión nació como una solución creativa. La película y el manga se desarrollaban en paralelo. Toriyama necesitaba diferenciar su historia y utilizó lo que tenía a la mano. Pendientes que eran decoración se convirtieron en una de las fusiones más icónicas del anime. Quizás la verdadera historia no es sobre rivalidad, es como Dragon Ball fue construido semana a semana, con incertidumbre, con presión de editorial y con ideas que surgían al límite del plazo. Y aún así, de ese caso creativo surgieron dos personajes que siguen generando debate 30 años después. Tal vez esa es la verdadera lección. No fue planeado como una obra perfectamente estructurada. Fue una obra que sobrevivió a bases de decisiones audaces. Y en ese proceso nacieron Bellito y Gogeta. Dos caminos distintos, un mismo origen, una misma necesidad. Y un mito que probablemente nunca desaparecerá. Y un debate que tampoco nunca desaparecerá, sobre quién es mejor o quién es peor, pero ese tema se hablará después. Pero bueno gente, por mi parte ha sido todo. Si me pudieras dejar un like y suscribirte te lo agradecería bastante, ya que esto me motiva a seguir subiendo contenido y ahora estoy más motivado que nunca. Antes de terminar el video, quiero agradecerles a los miembros del canal. Recuerda que si quieres ser uno de ellos, acá abajo está el botón de unirse. Un saludo a Dragnil-24, Luis Anselmo Hernández Pérez y Ansade789. Y si tú esperas ya con ansias el regreso del anime de Dragon Ball Super y quieres ver lo que conlleva con ello, aquí te dejo un video donde hablo sobre los momentos que romperán el internet y de gran importancia que aún no se animan y que tiene Dragon Ball Super. Ya todo dicho esto, muchas gracias por ver el video, todos los links de mis redes están en la descripción. Mi nombre es ReptilSM, pero el canal se llama RepAF. Y recuerden... Mondongo.